desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que sois también aficionados a este gran deporte que es la Fórmula 1. Esta noche vamos a analizar lo que ha dado de sí el Gran Premio de Alemania, lo que pensamos que puede ocurrir en el Gran Premio de Hungría, que tenemos ya esta misma semana, coincide Gran Premio sin descanso entre uno y otro. Y para hablar de estas cosas, pues tenemos a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahora hay mucho que comentar, ¿verdad? De este Gran Premio de Alemania que no ha dejado de tener detalles. Sí, la verdad es que un poco las mismas sensaciones que Inglaterra, solo que aquí ha habido... Si en Inglaterra hubo batallas, aquí hubo sándwiches. Sí, desde luego que sí. Y también tenemos a Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, muy buenas. Incluso un vuelta y vuelta con Massa en la primera curva ya. Así que hay que desgranar bastante. Desde luego, no le tenemos mucho cariño al piloto brasileño, pero tampoco es para que le hagamos esto, ¿no? Está teniendo una temporada un poco... O sea, para una vez que pueda hacer algo, está teniendo bastante mala suerte con esto de los golpes y sobre todo en las últimas carreras. Di más bien un suma y sigue porque ya lleva una racha de años consecutivos y vamos. Sí, desde luego cuando podía hacer algo lo está sufriendo el pobre. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para después de la promo, cuando contemos todo lo que ha pasado en Alemania. Así que, como digo, una pausa y nos metemos ya en el Gran Premio de Alemania. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Pues directos al ajo, Gran Premio de Alemania. Lo tenemos pues reciente, ha sido este fin de semana. Y Emmanuel, de los libres, ¿alguna cosa que destacar que no hayamos mencionado en el pit stop? ¿Algo que hayas procesado después con más tiempo o de la tercera sesión? Pues no, básicamente lo mismo de siempre, con los Mercedes ahí arriba, seguidos de Fernando y los Williams, en esa última sesión antes de la clasificación. Y ya metidos en clasificación, que ahí sí que hay cosas que contar. Por un lado tenemos que en la Q1 pues se quedaron Ericsson, Chilton, Kobayashi, Maldonado, Bianchi, Sutil. Pero aquí lo que marcó esa Q1 fue el accidente que tuvo Lewis Hamilton, que consiguió pasar de la Q1 pero no podía continuar en la clasificación por eso, porque sufrió un accidente, tuvo problemas con el freno delantero derecho, eran unos frenos nuevos y que fallaron. Brembo, que es en ese momento suministraba el juego de frenos a Hamilton, pues dijo que ha sido un fallo puntual. Y bueno, pues hay Hamilton que una vez más se quedaba en la clasificación con las ganas de luchar con Rosberg. La verdad es que está teniendo una mala pata en clasificación, una vez es por fallo de él, otra vez es por accidente, otras veces por pues aparecen las megas, pues le han fastidiado una clasificación más a Hamilton.
que yo recordaría un poco lo que le pasaba a Fernando en el 2010 y en el 2012, que es cuando estuvo luchando por el título hasta la última carrera, que claro, Vettel salía desde las primeras posiciones y digamos que lo tenía chupado para en la carrera, digamos, conseguir un podio más o menos fácilmente, y Fernando tenía que salir pues de entre quinto, sexto, séptimo cada carrera, y claro, de ahí a hacer un podium, pues sí, lo puedes hacer 1, 2, 3, 4 veces, pero en una de esas algún piloto va a chocar contigo, se va a llevar un alerón, te puede pasar lo que le pasó a Massa y ahí acabas con las posibilidades de la carrera, y en este caso con Hamilton pues acabaría con sus posibilidades en el campeonato. Afortunadamente no pasaría eso después en la carrera, como comentara Dani, pero ya creo que es la tercera vez consecutiva que en clasificación no puede luchar por la pole hasta el último minuto, y Hamilton pues tiene que estar en clasificación dándole la batalla a Rosberg día a día, porque si no pierde fuerzas con respecto a la carrera. Con lo cual en la Q2 pues por un lado ya se quedaba Hamilton sin poder marcar tiempo, pero también le acompañó en esta Q2 pues Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez, Jean-Yves Vergne y Kimi Raikkonen y Jenson Button, que parecía el tenor de los libres, que podía estar más arriba. Finalmente no pasó a la Q3, y Kimi, que en los libres parecía ligeramente que podía estar ahí también en la Q3, pues no, se quedaron en la Q2. En la Q3 al final quedaron 10º Sergio Pérez, 9º Nico Hülkenberg, 8º Dani Kvyat, otra buena posición del ruso, 7º fue Fernando Alonso, 6º Sebastian Vettel, una vez más por detrás de Dani Ricciardo, que fue 5º, 4º Kevin Magnussen, que fue un poco la sorpresa de la ronda de clasificación, 3º Felipe Massa, Valtteri Bottas fue 2º, y una vez más otra pole para Nico Rosberg. Decir que aquí Hamilton pues eso, sufrió un accidente y Mercedes optó por... Bueno, tenía la caja de cambios destrozada y la cambiaron, con lo cual perdía 5 posiciones Hamilton. Y después también hubo cierta polémica, porque Hamilton cambió de marca de suministrador de frenos, y la FIA autorizó a Hamilton a salir en la parrilla y no desde de la línea de los boxes, ¿no? Y a punto estuvo Ferrari como Red Bull de protestar ante la FIA, porque ellos entendían que era un cambio que afectaba un poco a un cambio técnico dentro del coche, y siempre que hay un cambio de este tipo, pues ya sea un setting, pues eso implica salir desde el pit lane. Finalmente no han protestado, pero se les veía un poco molestos ante tal hecho. Y después también tuvo una penalización Gutiérrez, que venía del Gran Premio anterior, con lo cual iba a perder 3 posiciones. Y después, ya por último, Ericsson, que también iba a tener una penalización con respecto a la carrera, porque por un lado iba a salir del pit lane y además tenía que hacer un stop and go en las primeras vueltas de la carrera, porque el equipo Caterham selló mal el coche al entrar en parque cerrado. Bueno, un fallo yo creo que gordo, porque vamos, esto de que el equipo se le pase el tiempo para sellar el coche para entrar en parque cerrado, pues es como, no sé, los mecánicos y la gente del equipo se tiene que dedicar a eso una vez pasado la clasificación. Y bueno, pues fue Ericsson, que tampoco involucraba mucho para la carrera, pero hay que dar el detalle. Sí, ahí obviamente no hay lío, porque estos coches no importan, ¿no? Pero bueno, estamos viendo un poco el protesto, porque igual pescó algo, ¿no? Entonces Ferrari y Red Bull yo creo que un poco lo comentan, no vaya a ser que suene la flauta, lo investiguen los comisarios y ocurra algo. Y sobre todo, bueno, pues con estas cosas son con las que parece que tienen que jugar los equipos que no son Mercedes o que no tienen motor Mercedes, para conseguir quitarse un poco el rival de encima. No mejorar ellos, obviamente, pero sí apartar un poco a los rivales más fuertes, que en este caso pues son el propio Mercedes y luego varios de los equipos que llevan el motor Mercedes, como es Williams. Con todo esto, pues nos plantábamos ayer domingo en el Gran Premio, con un detalle también a tener en cuenta,
y es que, si no recuerdo mal, había una temperatura del circuito unos 15-20 grados inferior a la que se disputó la clasificación. Creo que rondaba entre los 55 el sábado y, si no recuerdo mal, estaba luego los 25 más o menos o 35 el domingo, ¿no? Algo que iba a influir bastante en el tema de los neumáticos. Pero lo primero, una salida en la cual teníamos pues personajes importantes de la parrilla, Kimi retrasado, Hamilton muy retrasado, Fernando saliendo en la parte más atrás, los de siempre pues en la parte delantera, estaban los Williams, estaba Nico Rosberg defendiendo esa pole, y que la primera curva teníamos ya jaleo porque, como comentábamos, Massa tenía un golpe con Kevin Magnussen, incidente de carrera según los comisarios, algo que no incluye ningún tipo de sanción, que luego sí que podremos comentar que Massa salió bastante enfadado. La primera curva, el piloto de McLaren, Kevin Magnussen, se metía por el interior de la primera curva y Massa pues trazaba muy cerrado hacia esa esquina. Magnussen golpeaba con su coche el coche de Massa. Massa daba la vuelta, muy aparatoso el accidente, saltaron muchas chispas porque el coche rozó con la parte superior por el asfalto, y que, bueno, no hubo mayor problema porque el coche se dio la vuelta solo. El piloto se bajó por su propio pie del coche, manifestaba que estaba bien. En un primer momento parece ser que en el equipo tuvieron algo de susto porque por la radio no respondía. Supuestamente el coche pues habrá tenido algún problema con las antenas de radio, puede ser eso lo que lo haya dejado incomunicado. Y teníamos ya primer coche de seguridad, primera vuelta, mientras pues sacaban el coche de Felipe Massa. El McLaren podía continuar la carrera, Felipe Massa obviamente ya no podía continuar la carrera puesto que su coche estaba bastante tocado después del golpe. Al reanudar teníamos que habían ganado posiciones, habían perdido posiciones Massa, que quedaba fuera, Kevin Magnussen, que se había visto retrasado, y Dani Ricciardo, que sin comerlo ni beberlo se los encontraba cuando tenían el accidente y tenía que esquivarlos por la zona exterior del circuito, con lo que, aparte de tener mucha suerte, pues en cuanto a no golpearse con ellos, perdía bastantes posiciones en detrimento pues de Vettel, de Fernando, que conseguían pues aumentar un poco las probabilidades de éxito de esta carrera. Comenzábamos nuevamente la carrera, lanzada después del coche de seguridad, y veíamos cómo Hamilton salía pues muy aguerrido para intentar recuperar todas las posiciones posibles. Teníamos también en la parte posterior de carrera a Kimi Räikkönen, que intentaba recuperar también todo lo posible para intentar acercarse por lo menos a los puntos, cosa que no creíamos que pudiera aspirar a mucho más el piloto finlandés. Luego también teníamos a Ricciardo, que tras evitar el golpe y perder bastantes posiciones se encontraba en ese grupo, y durante una buena parte del primer tramo de carrera hemos visto pues cómo estos tres pilotos luchaban, sobre todo Kimi no, pero Hamilton y Ricciardo pues conseguían ir adelantando los coches más lentos que se iban encontrando. Teníamos un par de toques con Kimi en el medio. La verdad es que estuvo metido en varios fregados tanto con Hamilton y con Ricciardo. Más luego, cuando ya se empezaron a cambiar las gomas, Alonso salía más o menos en su zona, Vettel, que le había estado cubriendo bien la posición a Fernando, también salía por esa zona, y se encontraban también con Kimi, que volvía a estar en el medio de la jugada con algún toque, algún trozo de alerón saltando, y que pues eso no ayudaba mucho a que Kimi Räikkönen pudiera recuperar posiciones.
Tras una segunda parada, en este impasse intermedio tampoco es que hubiese mucho destacable. Hamilton seguía subiendo posiciones, Ricciardo también. Alonso y Vettel, pues digamos que tenían una de las luchas más encarnizadas. Vettel tenía algo más de velocidad en curvas, Alonso tenía un poco más de velocidad punta en recta, pero las posiciones no las intercambiaron. La verdad es que el Ferrari lo estaba pasando un poquito mal, y quien venía ya lanzado era Lewis Hamilton, que poco a poco iba adelantando posiciones, iba adelantando más posiciones, y que ya estaba con una teórica posición de tercero a la estela de Valtteri Bottas, pues a la espera también de que se fueran realizando todos los cambios de neumáticos. La batalla, digamos, final en el último tercio de la carrera, después del segundo cambio de neumáticos, ya era muy marcada entre Bottas y Lewis Hamilton, y entre Ricciardo y Fernando, puesto que Vettel había entrado un poco antes a cambiar neumáticos que Fernando, y Fernando entró más tarde de lo que todos debíamos pensar, salvo los técnicos de Ferrari, que estimaron que podía aguantar un par de vueltas en el circuito para tener unos neumáticos blandos, que era lo que le faltaba por poner, un poco más nuevos, y que en la última parte de la carrera pues podría atacar a muerte a Vettel y tener posibilidades. Finalmente, bueno, pues salió con Dani Ricciardo, que defendió la posición y defendió la posición de su compañero de equipo, y que vimos una lucha que fue bastante reñida en las primeras vueltas que se han juntado. Luego Fernando ya no fue capaz de pegarse tanto al coche de Ricciardo, y que animaba un poco ese final de carrera. En primera posición, Nico Rosberg durante toda la carrera pues no ha tenido ningún problema, con lo cual ha sido una carrera fácil para él. Llegaba sin mayor sobresalto, administrando sus distancias. En segunda posición, Valtteri Bottas, al cual pues le sobraron unos 2 segundos más o menos con Lewis Hamilton. Quizá un par de vueltas más pues habrían dado para que Hamilton consiguiera llegar desde casi las últimas posiciones hasta la segunda plaza, pero al final se la quedó el piloto de Williams. Hamilton, una carrera meritoria, en tercera posición. Sebastian Vettel, que no tenía problemas, se encontraba en una zona, digamos, entre unos y otros, a 44 segundos del vencedor, que no tenía que sufrir en la parte final. Quien sí que había sufrido, Fernando Alonso, para intentar llegar hasta el podio, y después de intentar pelear con Vettel, llegaba en quinta posición. A poco más de una décima llegaba Dani Ricciardo con Fernando Alonso, que quizá alguna vuelta más Fernando habría tenido problemas pues para defender la quinta posición. Nico Hülkenberg ya entraba un par de segundos por detrás de este grupo de 2 corredores, entraba en séptima posición. Button le ganaba la partida a su compañero de equipo, Kevin Magnussen, que entraba en novena posición. Algo a tener en cuenta pues después de todo el problema que tuvo con el primer toque inicial con Massa. Y Sergio Pérez, con el Force India, llegaba en décima posición, también pues con una buena carrera. Para empezar con el primer incidente de carrera, el tema de Massa con Magnussen, que Massa después, yo creo que, no sé, parece que a Massa quiere que le pongan la alfombra roja en la pista, y que aquí solo que manda él, ¿no? Porque vamos, yo, en mi opinión, para mí ha sido un incidente de carrera. Ahí cada uno lucha, sobre todo más en la salida, donde hay que luchar al máximo, evidentemente con sus límites, pero la salida marca el 90 y pico % de las carreras de Fórmula 1, y hay que darlo todo, como digo, con límites, pero yo creo que no se ha sobrepasado ningún límite en el caso de Magnussen y Massa. Y Massa, después de la carrera, pues ha salido con la cantinela de que esto solo pasa con los pilotos de la GP2, que esto solo pasa con los pilotos jóvenes, que no pueden conducir así, bueno, etcétera, etcétera.
yo le di la razón con lo que pasó con Sergio Pérez en Canadá, que ahí sí que me parecía una acción punible. Aquí en esta ocasión yo creo que más así puede estar muy fastidiado, que es la segunda carrera consecutiva que se queda en la primera vuelta, impidiéndole conseguir un resultado apetitoso, más con la época que estamos con Williams, que a mí me está sorprendiendo. Pensaba que a Williams se le había pasado el arroz con respecto a las primeras carreras, y sin embargo está en la mejor época de la temporada actualmente. Y sí, puede estar fastidiado con eso, de que ya lleva 3 carreras en las cuales en la primera vuelta pues queda fuera, ¿no? Y sí, en ese sentido es normal que esté molesto, pero ya cargar con Kevin Magnussen, que el pobre chaval pues salvo Australia está pasando por una temporada haciendo lo que puede y está en una cuarta posición en parrilla, pues intentó luchar al máximo, por poco adelanta Bottas por la derecha y Massa iba por la izquierda, y se dio la casualidad de que chocaron y Massa dio una vuelta de campana y quedó fuera. Bueno, mala suerte, pero a pensar en la siguiente carrera, ¿no? Eso de echarle un poco, entre comillas, y con perdón, la mierda a Magnussen porque es un piloto joven y no sé qué más historias. Que se centre en lo suyo y a mirar eso, como digo, a la siguiente carrera. Y ya con respecto a lo siguiente, por empezar con Rosberg, pues una victoria plácida, y una vez más vuelve a meter presión a Hamilton, que yo lo empiezo a ver muy difícil, y salvo que falle algún monoplaza tanto de Rosberg como Hamilton, yo creo que Hamilton lo va a tener muy difícil para conseguir el título esta temporada. Rosberg está muy regular y la verdad es que esta semana lo ha clavado, ha renovado contrato, Alemania ganó el Mundial, gana el Gran Premio en casa con una escudería 100% alemana, o sea, le ha salido todo de perlas. Después Bottas, ostras, tercer podio consecutivo con Williams, ya había la traca que Williams no conseguía 3 podios consecutivos, y como decía antes, está en la mejor época, y Williams ya han dicho que su objetivo es conseguir la segunda plaza en el Mundial de Constructores, que Williams, viniendo de donde viene el año pasado y hace 2, pues es una especie de milagro. Y Bottas, la verdad es que se está mostrando como un piloto apetecible para, no sé si viendo el nivel de Williams, para escuderías más, digamos, más potente a priori, como puede ser McLaren o Ferrari u otras, porque o sea, la consistencia de 3 podios consecutivos no la logra a todos los pilotos de la parrilla, ¿no? Y en este caso él la ha logrado, y en esta ocasión pues ha conseguido mantener en las últimas vueltas a Hamilton al final de carrera, aunque Hamilton pues ya llegaba un poco con la lengua afuera, con medio alerón delantero, y bueno, ahí sufriendo, saliendo desde la posición 20, pues como decía antes en la clasificación, pues sí, hay varios podios en las últimas carreras tras unas clasificaciones malas, pero aquí en Alemania por poco le da un susto. Primero el toque que tuvo con Kimi, creo, que ahí más o menos salió sin ningún problema, pero después con el toque que tuvo con Button, que ahí medio alerón se quedó ahí en la pista, pues ahí a punto estuvo de decir adiós a la carrera. Y yo creo que incluso los comisarios le podían haber dado un toque, que esa es otra, con respecto a la FIA, que creo que no lo comentamos, pero creo que en Silverstone o en la anterior carrera la FIA ha acordado, digamos, ser más laxos con ciertas maniobras de los pilotos, algo que a mí me parece mal, porque, o sea, ¿por qué ahora son más laxos y en cambio en el principio de temporadas no han sido más laxos? O sea, no me meto ya si uno requiere sanción o no, sino o sea, si uno es sancionable en la primera carrera, la misma maniobra tiene que ser sancionable en la última. Ya para la próxima temporada, si quieres, ya aplicas lo de ser más laxo, permitir cierto contacto entre los pilotos y lo que quieras, pero durante la temporada cambiar ese espíritu de la norma, pues no me parece bien en este caso. Y yo creo que Hamilton estuvo en el alambre de, por un lado, perjudicar su carrera y por la otra tener una sanción, que hay mucha gente que cree que Hamilton debería tener una sanción porque, bueno, a Kimi
entre unos y otros pues le fastidiaron el alerón delantero, y a Button por poco pues igual le pincha una rueda y acaba también con la carrera de Button, ¿no? Con lo cual ahí Hamilton se la jugó entre comillas. Le está saliendo bien de momento, aún está a 14 puntos de Rosberg, pero como decía antes, tiene la presión y los tienen ahí en la garganta porque no se puede permitir ningún fallo, sobre todo en clasificación, para luchar de tú a tú con Rosberg durante toda la carrera, ¿no? Y después a continuación de Hamilton, pues Vettel, pues una de las pocas veces en el año que ha conseguido quedar por delante de Ricardo, pero habría que ver si Ricardo no se viera involucrado en el incidente de la primera vuelta, si se hubiera dado la misma situación, que yo creo que no. O sea, que Vettel puede estar, entre comillas, contento que ha quedado en esta ocasión por delante del Ricardo, pero yo seguiría estando preocupado porque Ricardo tuvo que remontar después de esa primera curva, y a poco más que no tuvo una carrera especialmente brillante Ricardo, pero si llega a estar un poquito más a tono, pues incluso vuelve a pasar a Vettel en carrera. Y después, ya para acabar con el equipo rojo, pues en esta ocasión Fernando llega quinto. La estrategia buena o mala, yo creo que alguna vez lo hemos dicho aquí, que si tienes un coche decente y un piloto de la categoría de Fernando, te puedes permitir ciertas estrategias y la mayoría de veces te va a salir bien. Pero en este caso, en que el coche no va, y aunque Fernando esté bien, pues oye, si el coche no va, puedes hacer las 1000 virguerías que quieres con la estrategia, que al final no te va a salir bien. Y si llega a meter a Fernando 3-4 vueltas antes, pues igual los neumáticos se le van a pique de forma dramática a final de carrera, y ya no es que quede adelante, no pudiera luchar con Vettel, sino es que igual le pasa a Ricciardo, y si te despistas hasta Hülkenberg, porque igual los neumáticos pues se le van dramáticamente, y la situación igual fuera aún más peor de la que fue, porque Ricardo, como decía Dani, entró a una décima y casi Fernando ahí suplicando porque se acabara la carrera, porque ya no le quedaban neumáticos, unos neumáticos que la teoría era para intentar luchar con Vettel por una cuarta posición, que vistas las alturas de la temporada y cómo está el pescado, pues ya ves, que más dará un cuarto, quinto, sexto. Si me dijeras un podium, pues vale, hay que luchar por un podium, pero ya un cuarto, quinto, sexto, ahí tal. Lo bueno es que está luchando con un Red Bull que, mirados 4 años hacia atrás, ostras, ya luchar con un Red Bull más o menos de tú a tú sería la bomba, ¿no? Pues este año luchar con un Red Bull de tú a tú pues no es la bomba, supone estar cuarto, quinto, sexto, y si falla alguno de los grandes pues igual optaron a un podium, ¿no? Y por el resto también, y ya acabo con el tema de la FIA, aparte de sus incidentes, también comentar el tema con Adrián Sutil, que ahí hubo igual 2-3 vueltas que no salió el safety, y yo creo que la situación era para salir con el safety. Me da igual si era la última vuelta, si faltaban 2, si faltaban 10, si faltaban 5. Había un coche en media recta, vale, que no pasaban por ahí los coches evidentemente, pero no te cuesta nada salir un safety. Me da igual si perjudica a Rosberg, a Perico el de los palotes, me da exactamente igual. Sale el safety, se arregla la situación, no pones en compromiso la vida de los comisarios, que se la jugaron porque tuvieron que salir desde la zona contraria a remolcar el coche de Sutil para que no estorbara, y todos contentos. Y en cambio aquí pues no sé qué razón tienen para que, aunque faltaran 10 vueltas y tal, pues eso, se ahorraron un safety. O sea, unas veces quieren mucha seguridad y otras veces se la sopla la seguridad. O sea, no lo entiendo. Emma, lo del safety te digo yo porque es. Faltando 10 vueltas sale un safety y tienen que hacer la mamonada esta de que los últimos tienen que recuperar posición después de lo que pasó en Mónaco, que Bianchi le jodió la carrera a Kimi. Pues vamos, yo creo que si sacan un safety a falta de 10 vueltas, entre desdoblarse, volver atrás, recuperar posición, yo creo que al final,
vamos, ya habría acabado la carrera y aún estarían recuperando posiciones. Yo creo que ese fue el motivo, lo que dices tú. Tendrían que haberlo sacado, eso da igual las vueltas que quedaran, por seguridad, sí que lo tendrían que haber sacado. Lo de Rosberg, decías que le había salido todo perfecto, pues no. El casco no se lo permitieron llevar, que la FIFA le prohibió llevar Vaya, si me un pasó ese casco. detalle, es verdad. El casco conmemorativo de los 4 mundiales de Alemania. Una chorrada, pero bueno, no entiendo el por qué, pero no todo le salió redondo. Nada, lo de Hamilton, no sé si fue la renovación de Nico que le afectó un poco, pero parecía nervioso. Yo creo que estaba como quiere ganar ya o retomar esas 4 victorias consecutivas y no dejar ni que se le vaya un punto Nico. Eso le puede afectar. Recordemos que el mundial que perdió a falta de que tenía ganado a falta de 4 carreras y perdió toda la ventaja y lo perdió en la última carrera por pulsar un botón que no debía. Hamilton debía estar un poco más frío, aprender de Kimi, ser un poco más calculador y relajarse en carrera y saber que lo importante es puntuar, acabar las carreras y ya saldrá una carrera mejor y una victoria. Y lo de Bottas, comentabas que Williams se estaba acercando a la tercera posición o que querían llegar a la tercera posición. La sorpresa podría ser que Bottas estaba alejado en la clasificación de pilotos y está quinto, pero está quinto a 15 puntos a 15 puntos de Ricciardo, que está tercero. Es decir, que otra carrera sí, o un par de carreras como está teniendo ahora el finlandés y ya se pone tercero en el Mundial, que lo que decías tú, ¿quién los veía el año pasado y quién les dirían que este año podían estar en el podio del Campeonato Mundial de Pilotos? Y nada, lo de la curva de Massa, lo de la primera curva, la verdad es que decir que los pilotos nuevos intentan ganar la carrera en la primera curva, yo creo que fue un poco estúpido por su parte intentar acortar tanto o cerrar tanto, que claro, en esa curva tal como iba su compañero Bottas y detrás que llevaba pegado a Magnussen, es que no podía desaparecer. Yo creo que el fallo fue suyo. Intentará echarle la culpa al resto para que no le caiga ninguna sanción aún encima, y ver que tu compañero de equipo te está sacando tanta ventaja con el mismo coche, pues creo que ya más vale que en el anterior equipo, en Ferrari, ya estaba cuestionado, que llega este nuevo equipo y su compañero, vamos, se lo está comiendo vivo, pues la verdad debe ser jodido para él. Sí, desde luego Massa ha intentado ganar la carrera en la primera curva. También, porque no ha levantado el pie y no se ha fijado en si venía alguien. Es como el típico conductor que después de un accidente, pues el otro es el que tiene la culpa. Ya, pero tú lo has podido ver, te has podido apartar, has podido hacer algo más, pero por no ceder el sitio no paras. Entonces, la verdad es que tanta culpa tiene uno como el otro, en este caso. Y Massa, que es el experimentado y debería saber lo que iba a pasar ahí, pues ha actuado como ha actuado. Si no se va a amonestar a nadie, si no se va a sancionar a nadie, que se calle. Punto. O sea, ha dicho la FIA que es correcto y mira, yo creo que ya tienes una fama como para dejarte de estas tonterías, ¿no? Y luego, bueno, lo que comentáis, Nico Rosberg está saliendo todo a pedir de boca, está en su mejor momento en la Fórmula 1. Veremos si el año que viene lo puede mantener, pero este año yo creo que es indudable. Hamilton está un poco más descentrado, está un poco pues pensando en otras cosas, y que bueno, que lo tiene un poquito más complicado, simplemente por la diferencia de puntuación con su compañero. Y del resto,
El resto, bueno, pues Ferrari yo creo que se ha equivocado. Yo creo que Fernando tendría que buscar otro equipo. Tendría que coger y echar a toda la gente de Ferrari y montarse su propio equipo, dejarse de equipo de ciclismo y montarse Ferrari a su imagen y semejanza, porque si no, no tiene remedio. Bottas, qué decir, es un novato que está ahí comiéndole los mocos a mucha gente que tiene un nivel, que ya tiene muchas carreras a sus espaldas y que lo está haciendo muy bien con un equipo que el año pasado lo hizo francamente mal, que no dio una derechas, ¿no? Después de lo que pasó la temporada 2013, la verdad es que no esperábamos que Williams fuera a sacar tanta ventaja, y sobre todo teniendo en cuenta que con el mismo motor otros equipos no están haciendo tanto. Entonces Williams ha hecho un buen trabajo a nivel comercial al comprar pues los motores Mercedes, al tomar esa decisión, y un gran trabajo a nivel de desarrollo de su chasis, que al fin y al cabo es lo que ellos fabrican. Y poco más que decir de la carrera. El incidente del safety car, a mí me parece, o sea, del safety car no, perdón, en el que comentaba Emanuel que debería haber salido el safety car, me parece que se gestionó de una forma nefasta, sobre todo porque había comisarios del lado de la pista donde estaba el coche, bueno, por decir algo, o sea, de mitad de la pista para el lado que sacaron el coche, que tuvieron que venir los del otro lado, que se tardó, bueno, la verdad es que se hizo de una forma extraña. Pero bueno, también si salía el safety car tenía que salir en el primer momento y no a las 2 o 3 vueltas, cuando los comisarios fueron los que empujaron el coche fuera de la parrilla. Pero bueno. Volviendo a la lucha de Rosberg y Hamilton, yo lo hablaba esta semana con Osvaldo vía Twitter un poco, y también la semana pasada lo hablábamos, de que en la Fórmula 1, pues cuando luchas por el título hay un poco la estrategia dentro de la pista y después un poco la estrategia que hay fuera de la pista, esa guerra psicológica entre los pilotos, y que no sabía muy bien cuál era la estrategia de Hamilton, si es que tenía estrategia, ¿no? Y yo lo hablaba con Osvaldo en relación a aquel anuncio de Hamilton cuando estaba con Fernando en el equipo, aquello de... No, ya no estaban en el equipo, creo, aquello de que viene el lobo y tal, ¿no? Y un poco yo pensaba que la verdad es que Rosberg, pues eso, le está saliendo todo, apenas tiene ningún defecto, o sea, en carrera totalmente consistente, en clasificación muy rápido, ahí están las poles, o si no consigue la pole, pues es un segundo, un tercer puesto, muy consistente en ese sentido. Y yo creo que el único defecto que puede tener Rosberg no es defecto de él, sino acierto de su rival, que es Hamilton. Y yo creo que el único que le pueda amargar el dulce a Rosberg es que Hamilton consiga ponerse a tono y conseguir una racha de esas como consiguió a principio de temporada, esas 4 victorias consecutivas. Y yo creo que Rosberg sabe que si permite o Hamilton vuelve a reengancharse y consigue una racha de ese tipo, su título para Rosberg está difícil o imposible, ¿no? No sé si comparte la misma visión Gerardo. Muy buenas noches y muchas gracias por dejarme participar, que he llegado tarde. Yo en parte lo comparto, es decir, ahora mismo tenemos a un Hamilton un poquito... iba a decir despistado, pero en realidad no es despistado. Simplemente yo creo que, como decía Fernando, pues está teniendo ahora mismo su cuota de mala suerte. Pero fíjate que incluso con la mala suerte que ha tenido, es decir, están llegando han llegado al Ecuador del Mundial, pues bastante parejos. Es decir, ahora mismo, ¿cuántos puntos hay entre Rosberg y Hamilton? 14. No, 14. 14 puntos no son nada, ¿verdad? Entonces, Hamilton tiene mucha rabia encima, muchas ganas de ganar, sabe que esta oportunidad es no única, pero se da 1 o 2 veces en toda la carrera, es decir, el plantarse con un coche que es superior al resto y en el que en realidad solo tienes que batir a un único rival, que en este caso, aunque es un Rosberg, el Rosberg yo creo que más competitivo que hemos visto nunca y con mayor confianza que hemos visto desde que empezó a correr, no es un campeón del mundo, no es un hueso duro de roer, sabe que es una oportunidad de oro. Entonces, ya digo, basta con que
gire, ¿no? Es decir, que el barco pues cabecee un poquito para el otro lado para que Hamilton empiece a recuperar eso que no ha tenido en las últimas carreras hasta ahora, para que podamos ver un festival de Hamilton en el que encadene tres victorias consecutivas y se coloque ya con algunos puntos de ventaja y con el cual defender el liderazgo. Para nada está decidido el campeonato, para nada, y ahora mismo sí vemos a un Rosberg que fíjate, en una misma semana le gana la selección, se casa, le renuevan y gana el Gran Premio. Pero Hamilton no se va a quedar ahí. Y dicho Ajá. esto, no. Digo que habrá que ver un poco cómo gestionan a nivel un poco psicológico y a nivel de gallitos sobre todo en el equipo, y ver si realmente al final pues se deciden a apostar por uno de los dos pilotos. Yo creo que todavía es pronto, pero es pronto porque hay mucha igualdad. No tienen rival, o sea, yo creo que el título pues tienen una ventaja lo suficientemente larga como para no preocuparse por ahora del todo, pero bueno, que el equipo ya debería empezar a tener una idea clara, deberían ir pensando la estrategia que van a tener con esos dos pilotos, porque igual dejarlos pelear hasta el final, si se empiezan a poner un poco correosos, puede ser complicado para ellos, ¿no? Recordemos que ellos necesitan ganar el título. Casi les daría igual cuál de sus dos pilotos, porque además van a seguir el año que viene. Nico Rosberg, que ha anunciado ya su renovación, y Hamilton, que ya está hablándose de también otra renovación inminente, y que habrá que ver cómo gestiona el equipo Mercedes esto. Yo creo que va a ser lo importante en cuanto a la segunda parte del calendario. Yo creo que ya deben estar pensando a cómo se van a plantear las estrategias de ese Gran Premio de Abu Dhabi con la puntuación doble, porque yo creo que el título, por unas o por otras, al final se va a decidir en esa última carrera, y más con la puntuación doble, con lo cual no va a haber matemáticas, salvo que pinche por fiabilidad uno de los Mercedes. Y ya creo que ya se deben estar planteando cómo plantearse el tema de las estrategias, si van a dejar permitir a los pilotos elegir su estrategia, si van a ser más los ingenieros que los pilotos quien eligen la estrategia, porque como comprobamos en el 2010 en Abu Dhabi, si eliges una estrategia u otra, pues puede cambiar, puedes estar jugando el título, ¿no? Y más con la puntuación doble, y bueno, aún quedan, como decía antes Gerardo, hemos pasado el Ecuador del campeonato, aún quedan 9 carreras, 8 si descontamos la de Abu Dhabi, y puede pasar de todo aún, pero bueno, yo ya veo el camino hacia Abu Dhabi luchando los dos, porque lo que sí que creo es que, viendo la diferencia que tienen, yo creo que no sería un poco de burros apostar por un piloto claramente, porque vamos, se pondrían en evidencia, y máxime cuando tienen una superioridad tan grande que se pueden permitir jugar al baloncesto, al fútbol, y después correr si quieren con los dos pilotos, porque vamos, la diferencia es abismal, pese a que la prohibición del freak y lo que quieran, ahí van sobrados. Por ejemplo, ahora sería el momento, ¿no?, de reunir a los pilotos en una misma sala y hacerles firmar, ¿no?, un documento, una estrategia, un respeto a partir de X tantos puntos de diferencia, y dejar ese documento listo para poner el nombre del primero y el nombre del segundo. Porque ahora mismo yo creo que Rosberg sabe que con 14 puntos no puede, o sea, no tiene el equipo detrás para ya directamente decir no, apostamos por Rosberg. Que en algún momento tendrán que apostar por uno, sí, pero yo creo que eso tendrá que ser, pues ellos tendrán su propio final de campeonato, o se lo pueden jugar todo a, como tú dices, a Abu Dhabi, a que gane el mejor, que estando Niki Lauda allí, pues cualquier cosa puede pasar en ese sentido, ¿verdad? pero yo creo que sí, es un momento interesante. Habrá que seguir un poco las estrategias que sigan en el equipo Mercedes, y bueno, yo creo que en otros no van a tener tanto problema, porque tenemos a Bottas un poco desmarcado, tenemos a Ricciardo haciéndolo muy bien, y Vettel teniendo pues una racha un poco al estilo Weber.
a Fernando, desde luego, muy superior a su compañero de equipo, y que la única pelea dentro del mismo gallinero parece ser que va a ser la del equipo Mercedes. Por lo menos ahora viendo cómo estamos a mediados de esta temporada. Habrá que ver también cómo evolucionan las cosas y si algún compañero de equipo recupera un poco posición con estos que ya he mencionado. Si os parece, no sé si queréis añadir alguna cosa más de la carrera. Si no, pues recordamos un poco cómo están las clasificaciones. Querría añadir algo más. Que antes, bueno, eso, que llego tarde y tampoco quiero molestar, pero al menos algo sí quería comentaros. Llevamos una racha de varias carreras que si obviamos, ¿no?, que hay un Mercedes por ahí delante con muchos segundos de ventaja, están siendo bastante entretenidas, ¿no? Quiero decir, no vemos ningún bodrio de que nos queramos dormir, sino que se escucha, bueno, sino que podemos ver unas carreras, la verdad es que entretenidas y dignas de ver, dignas de lo que es Fórmula 1. Yo no sé si han cambiado algo, pero es decir, que no han cambiado nada, que sigue siendo todo igual, es decir, los mismos coches, mismas velocidades, pero al menos por la parte de estrategia, yo creo que están siendo entretenidas. Tenemos una cantidad de luchas en mitad de parrilla y por el podio que no sé, es decir, a mí me está dejando buena sensación. Sí, yo me quedaría con estas batallas que tuvimos el fin de semana, aparte de los sándwiches estos, que los que estuvo en los dos, en el medio Kimi Raikkonen, pues uno con Fernando y con Hamilton y otro con Vettel y Fernando, creo, bueno, una cosa así. Yo me quedaría con la batalla entre Ricardo y Alonso, en la que Ricardo pues le dio un poco la tarde a Fernando, se resistió el adelantamiento a Fernando como 4 veces, una cosa así, y al final por fin consiguió adelantarlo al final de carrera. Pero sobre todo esa lucha ahí, Ricardo de tú a tú, devolviendo el adelantamiento a Ferrari, bueno, al Ferrari de Fernando, pues yo me quedaría con esa lucha, porque las otras pues son al final de la recta esta de Hockenheim. Había un coche que era claramente superior y lo adelantaba, pero en la lucha entre Fernando y Ricardo, que más o menos tenían un nivel más o menos similar, ahí Ricardo se defendió bastante bien y Fernando al final consiguió adelantarle, un adelantamiento clave para quedar por delante de Ricardo a final de carrera, porque si no... Sí. Si no, Ricardo quedaría por delante de él, evidentemente, porque al final las ruedas ya, la de Fernando suplicaba, como decía antes, y al final consiguió aguantar a Ricardo de milagro, ¿no? Gracias un poco al adelantamiento ese. Yo sobre eso lo que quería comentar una cosa nada más, y es esas últimas vueltas de Fernando creo que fueron una pequeña cura de humildad para muchos. Lo digo más que nada porque cuando de repente vimos que Fernando entraba a cambiar, ¿no?, tan tarde, todos dijimos es que tenía que haber hecho el cambio 3 vueltas atrás. Incluso Antonio Lobato lo dijo, ¿no? Qué error de estrategia de Ferrari, que ahora ya es demasiado tarde, sale por detrás de Button, ahora ya no va a poder hacer tal. Cuando faltaban 2 vueltas y de repente las ruedas de Fernando se vinieron abajo, fue cuando Pedro de la Rosa dijo, fijaos que si hubiera entrado antes a hacer el cambio de ruedas, esto le estaría ocurriendo con 5 vueltas para terminar la carrera, y ya se hubiera ido para atrás, porque no hubiera podido defender ni la posición con Ricciardo ni con Button, y a saber lo que hubiera pasado. Así que sí, a veces tenemos que entender que desde la tele todo es opinable y todo es muy divertido, pero que sí que puede ocurrir que la gente que está ahí con toda la información tenga razón. Otra cosa es que el coche no tire como tenga que tener, como tenga que tirar, y con eso pues tengamos que sufrir estrategias menores, ¿no? Claro, si el coche fuera como tiene que ir y eso quiere decir que en clasificación le permitiera que este juego de neumáticos blandos que utilizó en los super blandos de final de carrera estuvieran un poquito más nuevos, gracias a que el coche funciona mejor en clasificación y no se tiene que gastar esos neumáticos, pues claro, la estrategia de hacerla como la hicieron pues sería errónea, ¿no? Porque tardaron ahí. Pero como el coche es lo que es, da igual que planteéis una estrategia ahí fabulosa que en el ordenador va genial, que no va a funcionar.
O sea, vimos como Schumacher en Francia en el 2004 se marcaba 4 paradas, pero gracias a que tenía un coche, un Ferrari que iba como un pepino, y Schumacher estaba de dulce, ¿no? Y aún así, Fernando en aquella ocasión le complicó mucho la vida para que Schumacher consiguiera la victoria en Francia, pero pese a todo consiguió la victoria con 4 paradas en Fórmula 1, que en aquellos momentos conseguir una victoria con 4 paradas sin lluvia, sin nada de por medio, era... Todo el mundo miró para Ross Brown en plan, ¿cómo lo has hecho? Y era porque el coche iba genial, vamos, y el piloto también. Bueno, si os parece, recordamos un poco las clasificaciones. Pilotos: Nico Rosberg en primera posición con 190 puntos, Lewis Hamilton segundo con 176. El primer escalón lo tenemos entre el segundo y el tercero, que es Dani Ricciardo con 106 puntos, 97 tiene Fernando, Valtteri Bottas tiene 91, Sebastian Vettel 82, ya tenemos un pequeño escalón aquí. En séptima posición Nico Hülkenberg con 69, 59 tiene Jenson Button, otro pequeño escalón con 37 puntos Kevin Magnussen, 30 tiene Felipe Massa, 29 Sergio Pérez, 19 Kimi Raikkonen, y luego ya a partir de aquí Jean-Éric Vergne con 9, Romain Grosjean con 8, Dani Kvyat con 6 y Jules Bianchi con 2 puntitos. El resto, Sutil, Ericsson, Maldonado, Gutiérrez, Chilton y Kobayashi no tienen absolutamente ningún punto. En cuanto a clasificación de equipos, tendríamos a Mercedes con 366 puntos. En segunda posición tendríamos a Red Bull con 188. Williams estaría tercero con 121 puntos. Ferrari 116 puntos cuarto. Force India tendría 98, 96 tendría McLaren, Toro Rosso tendría 15 puntos, Lotus tendría 8 y Marussia tendría 2. Ni Sauber ni Caterham han puntuado todavía. Y Manuel, la porra que hicimos el otro día, Gerardo, tú y yo, ¿qué tal ha ido? ¿Hemos acertado algo o no hemos acertado nada? Sí, acertamos el ganador del Gran Premio, que fue Rosberg, pero a continuación, bueno, te la daría a ti, porque pusiste a Rosberg primero y a Hamilton de tercero, que eso sí que acertaste, y te daría a ti, pero seguimos sin acertar el pleno de los tres. Pero te has quedado cerca. Desde luego, con la cantidad de veces que lo intentamos y las pocas que hemos acertado, si no recuerdo mal, 1 o 2, como mucho. Y en cuanto a la porra en la que participáis vosotros, ¿qué es la que más os importa de lo que anunciamos ahora? Decir que MJ Tar2, 179 puntos, está en primera posición. En segunda posición está Yalmiña con 174. Mad Max, 169 puntos, tercero. Cigenta con 168 puntos, cuarta posición. José 85-45, 166 puntos. Moe con 165 puntos, Il Cavallino 164, Blue Nile con 162, Chic 160, los mismos que Grau Rosselló. Eso sería el top 10 en cuanto a la carrera. En la clasificación, nuestro amigo Jordel pues sigue en primera posición, 1432 puntos. MJ Tar2 se le acerca peligrosamente, 1430 puntos. Il Cavallino también se pega al primer clasificado con 1428 puntos. Y ya a partir de ahí, en cuarta posición, Mad Max con 1410. Raistlin con 1405 puntos. Manuel Navarro, sexta posición, con 1402 puntos. Richu Cucalón ya cae de los 1400 puntos, está en 1389. Gran Moff Tarkin 1387. Emanuel con 1380, los mismos que GM, que cierra el top 10 de la clasificación de la porra en general. Bueno, y ahora tocaría hablar del Gran Premio de Hungría, que como decía Dani al principio del podcast, pues ya es esta semana que entra, a continuación del Gran Premio de Alemania, y un Gran Premio de Hungría que es la última carrera antes del parón veraniego, antes de ese mes de vacaciones que tienen las fábricas, antes de llegar a la segunda parte en el calendario más o menos, con el Gran Premio de Bélgica, con lo cual hay
todas las escuderías tienen que dar el máximo antes de irse de vacaciones. Y los horarios para el Gran Premio de Hungría, pues los mismos que el Gran Premio de Alemania y todos los europeos, ¿no? Los libres 1 el viernes a las 10 de la mañana, los libres 2 a las 2 de la tarde, el sábado los libres 3 a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde y el domingo la carrera, como siempre, a las 2 de la tarde en horario peninsular aquí de la península aquí en España. Y en cuanto a neumáticos, pues aquí si en Alemania al final en la carrera no hubo tanta temperatura, pero son entrenamientos y los super blandos y blandos dieron un poquito de guerra. Aquí en Hungría Pirelli ha optado por ser un poquito más conservador y ha optado por llevar los neumáticos blandos y medios. Veremos si en Hungría hace calor o no calor, porque aparte de la refrigeración con respecto a los coches que hemos visto, por ejemplo, si la gente se fija en el capó de los Williams, llevaban unas branquias que aquello metía miedo. También el capó, evidentemente Ferrari, cuando hace calor no pueden meter el capó que les da unas decimillas extra, y prácticamente casi todos abren todo lo que pueden el coche, porque con el calor sufren bastante estas mecánicas. Por cierto, creo que no comentamos la fogata de Dani Kvyat, que a poco más se queda, tiene un susto importante porque el coche del Toro se empezó a arder, que aquello, cuidado, ¿no? Aparte que el coche quedó bastante destrozado, pero Kvyat tuvo que salir por patas, ¿no? Con lo cual veremos si en Hungría hace calor, que habitualmente suele hacer bastante calor en Hungría. Veremos si este año vuelve a hacer o no, o llueve. En Hungría parece que no hay punto término, no hay punto medio, no, llueve o hace mucho calor. Y en cuanto al DRS, vamos a tener 2 zonas, pero solo con un punto de detección, que va a ser en la curva 12, y la primera zona de DRS pues va a ser toda la línea de recta, y a continuación la segunda zona de DRS va a ser entre la curva 1 y 2. La verdad es que Hungría es el Mónaco de los circuitos permanentes, ¿no? Por decirlo. Sí, el Mónaco permanente, que no me salía la palabra, con lo cual no hay otras zonas más de DRS que estas zonas. Ya es las que vimos en el año pasado, y en Hungría suele haber adelantamientos gracias a esta zona de DRS y poco más. La verdad es que el circuito no da para mucho más. Quizá entre la 3 y la 4 se podría hacer de alguna forma por tener 2 puntos de detección, pero realmente tal y como está, con un punto de detección y las 2 zonas tan pegadas que lo único que las separa es una curva bastante cerrada, que es la curva número 1, bueno, yo creo que ahí veremos un poco de espectáculo. Habrá que estar un poco atentos a lo que nos depara el Gran Premio, que como dices, temperaturas extremas o un mal tiempo con lluvias y aguaceros, que pues efectivamente no tenemos un punto intermedio en este circuito. Un circuito que lo comentábamos pues no hace mucho, cuando volvimos al circuito el de Austria. Comentábamos que, si no recuerdo mal, era Michael Schumacher que tenía el récord del circuito desde el 2003. En este caso también, récord del circuito en manos de Michael Schumacher en 2004. Es decir, que aquí no se ha dejado de correr y en los últimos 10 años no se ha modificado el récord del circuito, y que yo creo que este año tampoco va a caer, tal y como tenemos los coches, pero que, bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Circuitos que se están quedando, digamos, con récords bastante antiguos. Uno de ellos es el de Hungría. Y ahora, bueno, tocaría que hiciéramos eso que hacemos tan mal, que es intentar vaticinar a una semana vista qué es lo que va a ocurrir. Ger, como has sido el último en llegar, te dejamos ser el primero en opinar. Estoy por ser imaginativo, pero la verdad es que no lo sé. Es decir, yo me espero aquí un dominio de los Mercedes, pero habrá que gana Fernando. Yo qué sé, total. No lo acertamos nunca, pues al menos lo hago como me guste. Segundo
segundo Bottas, segundo Massa y tercero Ricciardo. Total, ¿pierdo dinero haciendo esto? La reputación queda por los suelos. Nunca eso sí. tuve. Eso es lo que no me importa, ¿sabes? Así que adelante, me quedo con ese. Sí, bueno, en esta porra yo creo que casi nadie tiene reputación, con lo cual, si alguien tiene que ganar, que sea con una apuesta disparatada, como está poniendo Gerardo, y a ver qué tal le sale. Gus, ¿te vas a lo loco o nos vas a decir un Mercedes, otro Mercedes y otro más? Pues lo normal sería apostar por los Mercedes, hay que ser realistas. Pero en este caso yo creo que va a ganar la carrera Hamilton. El segundo yo creo que sería Bottas, repetirá. Y tercero Ricciardo. Pues habrá que verlo. Emma, tu turno. Pues yo voy a apostar por un clásico como es Rosberg, Hamilton y Bottas. Pues a ver, ¿y qué me dejáis a mí? Vamos a decir Hamilton, Rosberg, por cambiarlos un poco de lugar. Y creo que también Ricciardo va a estar ahí arriba. Vamos a darle una oportunidad al chaval. Mucho reírse de Creo mí, que- pero dos me habéis copiado con Ricciardo en tercer lugar, ¿vale? Y otros dos habéis puesto un Williams. Así que tan desencaminado no voy. ¿Mm? ¿Mm? Vale. Lo veremos la semana que viene, cuando grabemos el post del Gran Premio de Hungría. No te preocupes, en una semana tenemos aclarado ya el cómo te has salido de la jugada y si has acertado más que nosotros. Veremos a ver. Estaría muy bien, que ganase Fernando, que tuviéramos un podio así atípico, pero me temo que vamos más encaminados los demás. Habrá que verlo. Nunca se puede decir esto tan alto y menos a una semana vista. Habría que mirarlo en las estadísticas, pero no sé desde cuándo Ferrari no acaba un año sin al menos una victoria, porque Fernando sí estuvo un año, aquel año de Renault que no salió nada y solo consiguió 2009, un podio, 2009. que solo consiguió ese podio en Singapur, pero al menos consiguió un podio, no victoria, y desde esa casi todos los años suele conseguir una victoria, aunque sea una. Y en el caso de Ferrari, aquí en Alemania ya se han cumplido 2 años desde que no se consigue una pole, y que curiosamente Ferrari es la escudería con más poles de la historia y hace 2 años que no consigue ninguna. Vergüenza. Y en cuanto a victorias, pues un año en blanco para Ferrari, habría que ver estadísticas, pero desde tiempo, yo creo, desde Schumacher, aquella época en la que vino Schumacher y el coche tampoco iba muy allá. O sea, estamos hablando de 97 o una cosa así, igual, no sé, habría que verlo. Pero hace mucho. A ti te pega, la verdad, Manuel, ser el tío que lleva todas las estadísticas raras, ¿sabes? El Mr. Chips desde Boxes, a ti te pega, ¿eh? Tendríamos que buscarte ahí un programa con estadísticas para poder lucirte. Me gustan, la verdad es que me gustan las estadísticas porque da pie, no en todos los deportes, pero en algunos deportes la estadística da para ver ciertos patrones que se suelen repetir y suelen acertar al 100%. Pues sí. Bueno, pues nada más. Bueno, no sé por qué estoy ahora yo tomando el timón del programa cuando he sido un simple invitado que se ha apuntado a la mitad de la carrera, pero será costumbre. Eso son las ganas de irte a dormir ya para descansar y reflexionar en lo que has dicho hoy y pensar en lo que vas a decir la semana que viene en el post del Gran Premio de Hungría. Un gran premio que puede ser, ya digo, muy divertido, a tenor de lo que ha sido el último. Si hubiera un poquito de lluvia, lo tengo que decir, me encantó una frase de Antonio Lobato, que ya la verdad es que debo decir públicamente que cada vez lo soporto menos, y la verdad es que celebro que se vaya porque ya ha hecho su trabajo y ahora es el momento de venir, porque dice, vaya, anuncian lluvia ligera en la última vuelta o en la penúltima. Dice, vaya, ¿os imagináis que en lugar de lluvia ligera se equivocan y es un torrente? ¿Cómo cambiarían todas las cosas? ¿Sabes? ¿Y os imagináis si a todos los coches le quitan una rueda menos a Fernando que corre con las 4? ¡Oh, sería maravilloso! Pues es absurdo, es absurdo. Bueno, ya está. Te dejo, Dani, que termines el programa. Tenía que decirlo.
Sí, hay que cortarte un poco las alas, que estás hoy muy... Yo. Muy de Sí, me sí, parece a mí. apenas he hablado. Sí. Pero bueno, has ido dando a todo lo que has Eso sí. podido. Bueno, pues efectivamente, cerramos el podcast, ya que Manuel no tiene el One More Thing que añadir. Y os emplazamos pues al próximo episodio, que será la semana que viene, con lo que haya pasado en Hungría y preparándonos un poco pues para las vacaciones de los equipos y también importante las vacaciones de Desde Boxes, que en principio pues trataremos de recuperar fuerzas para la segunda parte de la temporada. Os recuerdo, muy importante, la porra, hay que participar antes del sábado a las 2, que es cuando empieza la clasificación, y que, bueno, pues nos tendréis ahí la próxima semana para resumir lo que ha pasado. Os dejo con mis compañeros, que os comentarán cómo escucharnos, dónde leer las noticias que vayamos publicando y las formas de contactar con nosotros. Un saludo y hasta luego. Pues como es habitual, yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, también nos podéis encontrar en Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes, también andamos por Google Plus y por mi parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis contactar con nosotros por correo, desde boxespodcast@gmail.com y nada, ahí podéis comentarnos todo lo que queráis. Hasta la semana, un saludo. Y por último, recordad, aquellos que tenéis un Android y que no podéis, que no habéis podido compraros un iPhone, tenéis una aplicación específica para escuchar todos estos podcasts que vamos dejando desde hace unos cuantos años. La tenéis disponible en Google Play y si buscáis Desde Boxes, allí la encontraréis. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos en una semana. Hasta pronto.